bajo riesgo de muerte, pues que obviamente no es en riesgo su vida, que no tiene alteración hemodinámica, no tiene mayor insuficiencia respiratoria y no hay disfunción de la Entonces, eso es una clasificación que se ha seguido manteniendo y que ahora, desde 2 años, ha cambiado con una de riesgo elevado, riesgo bajo, y se ha puesto un riesgo intermedio. Acá, riesgo intermedio. Y este riesgo intermedio, ¿cuál es la importancia de este riesgo intermedio? No aquellos que tienen, no hay alteración hemodinámica, pero sí hay una disfunción del glucógeno, con biomarcadores positivos. Entonces, este riesgo intermedio, ¿qué importancia tiene? Tiene una mortalidad, miren, el riesgo bajo, o sea, que tiene una tromboembolia, 4% de mortalidad es baja, ¿no? El riesgo alto tiene hasta 40%, pero este riesgo intermedio tiene hasta 10%. Y este riesgo intermedio, que es el que no se maneja bien, es el que va a originar, puede desencadenar un nuevo fenómeno tromboembólico y que puede morir con una muerte súbita, o puede quedarse con esa entidad que le dice hacia el peor. Y después de unos meses se evidencia que el paciente tiene test crónico. Entonces, el test crónico es la organización de los coágulos, organización con un tejido fibroconectivo a nivel de las arterias y se va creciendo, se va ramificando en todo el árbol bronquial. Entonces, en todo el árbol vascular arterial. Entonces, de acá, este riesgo intermedio es importante. Entonces, nace esta nueva clasificación, lo que era masivo, submasivo, luego agudo, mayor y menor, bajo y alto riesgo, que era riesgo intermedio. Y luego van a ver cómo va a variar en 2 subdivisiones, en bajo y nada. Pero luego vamos a verlo. Muy bien, entonces nos quedamos con esta clasificación. Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad tromboembólica venosa? Lo más importante, puede haber trastornos intrínsecos en los fenómenos de la coagulación. Eso le llamamos hipercoagulabilidad primaria. Cuando no hay un factor de riesgo identificado, como por ejemplo la éxtasis, el reposo, la inmovilización, una cirugía, ¿no? La ingestión de algún fármaco, como estrógenos. Entonces, si no hay eso, no hay ningún factor, vamos a hipercoagulabilidad primaria. Hay que estudiar el déficit de entonces, la hiperhomocisteínemia, el factor 5 de Reich, defectos en la liberación del factor activador fenómeno, o la excesiva liberación del inhibidor o el anticoagulante. La presencia de anticoagulantes lúpicos se ve, por ejemplo, en los casos de hemorragia, sobre todo en los adenocarcinomas. Cuando tengan fenómenos tromboembólicos vasculares en arteria y en vena, este es un síndrome político, generalmente con cáncer y generalmente con adenocarcinoma. Los adenocarcinomas son glándulas y pueden producir sustancias, entonces sustancias hipercoagulables. Muy bien. Acá los factores de riesgo, la éxtasis, ¿no? La hipertensión, obesidad, todo lo que tenga que ver de parálisis, ¿no? La ingesta de estrógenos, las neoplasias, el traumatismo, la parte ortopedia y toda la traumatología, cirugía más de 40 años, cirugía ortopédica, las quemaduras, la cirugía del pelvis. Dentro de la cirugía, lo más importante es la cirugía ortopédica. ¿Por qué? No es porque sangre mal, sino porque el traumatólogo, todas sus cirugías va a injuriar la médula ósea. Así sea el codo, así sea este dedito, el dedito pequeño, una fractura, te va a meter un clavo que va a atravesar, que va a fijarlo a través de la médula ósea. Puede ser este dedo porque hay un hueso externo, que es un hueso más grande. Igual, injuria la médula ósea, y ahí están las sustancias que activan la trombogenesis. Por eso la cirugía ortopédica es una de las cirugías más importantes como factor de riesgo para enfermedades tromboembólicas. Y acá hay unos factores de riesgo que se han clasificado como factores relacionados con el paciente, relacionados con el contexto, ¿no? Porque son factores fuertes, fracturas, prótesis, traumatismo, lesión medular. Cirugías moderadas, ¿no? Relacionadas con el paciente.
hipertensivos, ¿no? Factores predisponentes leves, ¿no? En la edad avanzada, la cosa más de 3 días en cama. Los viejitos a veces tienen más de 3 días en cama, edad avanzada, cirugía laparoscópica, ¿no? Cirugía laparoscópica, la obesidad, el embarazo o las varices, ¿no? Entonces, tenemos los factores de riesgo, la clasificación. Este es un nuevo factor de riesgo muy importante. Muchos jóvenes que ganan de ganar masa muscular van a los gimnasios y tienen el consumo de anabolizantes. Está demostrado que dan ¿cuál es la fisiopatología? La fisiopatología que tiene en la somnolencia. Hay un estado de éxtasis, de hipercoagulabilidad. Eso nos daña la íntima vascular y bueno, y hay una obstrucción. O sea, hay zonas que no se van a perfundir, se ventilan pero no se perfunden. Eso se llama espacio muerto. Entonces hay una alteración del pecho. Además, las liberaciones en esa zona donde se produce la inducción del riesgo, va a haber liberación de sustancias vasoactivas que pueden dar broncoconstricción, vasoconstricción o vasodilatación. Y todo eso nos va a llevar a alteraciones del pecho. Si ustedes, acá es el territorio de la arteria pulmonar principal, que se llama el tronco, la rama derecha y la rama derecha, perdón, y la rama central derecha y la izquierda. Entonces, miren, la mayoría de veces, los fenómenos embólicos pulmonares son en ramas segmentarias o subsegmentarias, casi el 75%, hasta 80%. Y en la rama principal es menos. Si es el tronco, menos del 10%, 17.5%. Una rama principal, 16%. Entonces, en cambio, las subsegmentarias o las segmentarias están alrededor del 75-80%. Cuando hay alteraciones acá, va a ser un poco diferente cuando hay alteraciones acá. Cuando hay en las ramas principales, hablarán de esos agudos masivos o agudos o de alto riesgo. ¿Por qué? Porque van a aumentar la resistencia del ventrículo derecho. Cuando sean los trombos en esta parte, probablemente no afecten mucho el ventrículo derecho, pero sí va a haber alteraciones del VQ en la circulación y en la ventrícula, como luego vamos a ver acá. Lo ideal, ustedes ya saben que todo alrededor es ventilado y perfundido. Ventilado con una cantidad de aire y perfundido con una cantidad de oxígeno. Lo normal es más o menos, si uno hace la relación de ventilación-perfusión, recuerden que la ventilación corriente es la que ustedes están respirando es 500 mililitros, ya que estamos volumen corriente o voluminidad. Esos 500 en el espacio alveolar, acá hay 250 y acá hay 250. Si eso lo llevamos por minuto, porque la ventilación minuto es 500 por la frecuencia de eso y eso son 5 1 litro en el espacio cuarto y la ventilación alveolar minuto es 4 y la perfusión son 5 litros. 4 entre 5 es el minuto. Esa es la relación PQ. Entonces, cuando la fisiología, desde el punto de vista pulmonar, es mantener un equilibrio y una relación PQ alrededor de 0.8 por 4 metros por el pulmón. Es un equilibrio. Si yo defino en dos palabras la insuficiencia respiratoria desde el punto de vista respiratorio pulmonar sería un desequilibrio de la ventilación. Y ese desequilibrio se puede dar de la siguiente manera. Si el alveolo no se ventila, ejemplo de la neumonía, en la neumonía no se ventila, ya no es 4 entre 5, sino es 2 entre 5, sería 0.4. Y esto puede bajar hasta 0, 0 entre 5, 0, o sea, se está yendo hacia 0, eso se llama efecto Chang. Cuando la relación de Q se disminuye a 0 es efecto Chang. O puede ser que no se perfunda, si no se perfunda ya no es 4 entre 5, sino es 4 entre 4. Eso es 4 entre 4 es 1. Y si hay más obstrucción es 4 entre 2, es 2. Y si hay más es 4 entre 1, 4, o 4 entre 0.5 es 8. O sea, se hace infinito, eso se llama espacio muerto. ¿No? Así de simple es la fisiopatología desde el punto de vista pulmonar. Que puede ser un desequilibrio del VQ, que puede ir a un efecto Chang, que puede ir a un efecto de espacio muerto. ¿Qué pasa? Y estos son los extremos de la relación ventilación-perfusión. Este paciente tiene una tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Una tromboembolia pulmonar, y ustedes lo ven, el campo pulmonar derecho más o menos, lo único que llama la atención es que el pulmón izquierdo está chico, como que se achicaba. Siempre en el lado derecho suele estar elevado el diafragma en relación al izquierdo, por la presencia del hígado. ¿No? Acá está al revés,
al revés. Entonces, si acá hay un evento también por en esta zona, y si el paciente está hemodinámicamente estable, asumimos que está dentro de ese 80% que son ramas segmentarias de los segmentarios. Entonces, ¿cómo va a bajar la zona del BQ acá? Ahí sí disminuye la perfusión, habrá un aumento, la relación está aumentada, o sea, espacio. Bueno. La sangre que debería venir a esta zona, ¿dónde se va a ir? Como si después de una sequía, tanja la sequía, el agua se va desbordando y se va a ir al lado, no se va a ir al puente, se va a ir al lado. Entonces se va a este terreno pulmonar. ¿Y qué pasa con la perfusión ahí? En ese momento la perfusión va a aumentar, porque ya no es 45, va a ser 0, ya va a llegar más. Entonces hay un efecto shock. O sea, en la zona vecina, de la zona de la irrupción del riego, hay un efecto shock. ¿Qué pasa si hay fenómenos de vasoconstricción? Hay sustancias como la hipoxemia que está, ¿no? O la vericilina, ¿qué van a producir? Vasoconstricción. Ya no es 4 entre 5, 4 entre 1, entonces el BQ va a aumentar. Y si va a aumentar, es un efecto de vasoconstricción. ¿Qué pasa si hay vasodilatación, como la histamina, la vericilina, o la prostaglandina? La vasodilatación ya no es 4 entre 5, es 4 entre 6. Entonces la relación es 0.6, o sea, está disminuido el efecto shock. ¿Qué pasa si hay broncoconstricción? ¿Cómo? Estas sustancias pueden producir que los bronquiolos se cierren. O también, como no llega sangre, se produce disminución del surfactante, porque no hay estímulo del CO2 con los monocitos, que se pega, que se llama atelectasias adhesivas. Entonces, si disminuye la ventilación, ya no es 4 entre 5, entonces es 5, entonces la relación disminuye, entonces se llama un efecto shock. Entonces, uno puede ver una radiografía aparentemente no tan alterada, pero el paciente está con insuficiencia respiratoria. Y esta es la explicación por alteraciones en el BQ. O sea, la disnea tiene que ver con alteraciones en el paciente con un fenómeno crónico cuando está acá, ¿sí? Cuando son segmentarios o segmentarios. Es importante entender la fisiopatología del BQ. Muy bien, ¿qué pasa cuando los trombos están acá? En la parte central. En la parte central va a pasar lo siguiente. Se tapa la arteria pulmonar principal, o ramas de la principal. ¿Qué va a pasar? Inmediatamente, además de lo que ya hemos hablado, va a haber el que es como que cierra la puerta y afuera la gente está encima de la puerta y no quiere abrir la puerta y no puede, abre mucha fuerza, mucha resistencia, porque hay resistencia, aumenta la resistencia. No puede funcionar, entonces el ventrículo se dilata. Hay una dilatación del ventrículo derecho. Eso nos va a llevar a una insuficiencia de la válvula tricuspidea. Esa dilatación, así dilatado, tiene que trabajar. A ver, estiren la mano y comiencen a contar el músculo, va a doler. Eso va a hacer que tenga tensión de la pared muscular. Igual acá hay una tensión de la pared del músculo cardíaco. Entonces esto va a llevar a una activación neurohormonal, ¿no? Con liberación de adrenalina, noradrenalina. Y eso nos va a llevar a va a haber una inflamación muscular. Esto nos va, obviamente, todo aquel músculo que está trabajando más necesita más oxígeno. Aumento de la demanda de oxígeno del ventrículo derecho. Pero ese estiramiento de la pared hace que los vasos también se adelgacen. O sea, disminuyen de calibre. Por consiguiente, va a haber menos riego hacia la pared del ventrículo derecho. Si bien requiere más oxígeno, pero le llega más oxígeno. Y recuerden que no hay sangre para que se oxigene. Entonces la sangre está circulando de sangre con menor oxígeno. Entonces aumenta la demanda, pero disminuye el consumo. Eso nos va a llevar a una isquemia del ventrículo derecho. Hay una lesión ósea. Por eso que ya comienzan a liberarse sustancias que nos dan daño del ventrículo derecho, como la troponina o el peróxido de natrium. Entonces disminuye su contractilidad del BD. Si ya se dilató, se va a esparramar. Y al desparramarse y al dilatarse, lo va a estrangular, le va a quitar espacio al ventrículo izquierdo. Y de esa manera va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque le está quitando espacio. Y si disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, va a caer el gasto cardíaco. Del ventrículo izquierdo. Si cae el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, cae la presión arterial sistémica. Y estamos entrando en hipotensión, o sea, en alteración hemodinámica. Porque cuando hacemos alteración hemodinámica es hipotensión, no es hipotensión en la arteria pulmonar, es hipotensión en la arteria sistémica, que es la dependiente de la rama de la aorta, y eso viene del ventrículo izquierdo. Entonces
cae la presión sistémica, y al caer la presión sistémica, ustedes saben que de la aorta salen las coronarias, que van a derivar hacia el ventículo derecho y el ventículo izquierdo. Entonces, si cae, no va a haber buen riego, no va a haber buena oferta de oxígeno, alguien que está ávido de oxígeno, estamos viendo que necesita más oxígeno. Entonces se cierra disminuye el suministro y el paciente entra en shock cardio, falla el derecho y falla el ventículo derecho, falla el ventículo izquierdo. Y entra shock obstructivo y muerte. Es muerte súbita. Se presenta la muerte súbita. Entonces, tenemos la fisiopatología cuando ya hemos revisado la fisiopatología cuando es en estas ramas, ¿no? Y la fisiopatología cuando además ya en la parte central. Pero felizmente hemos dicho que es menos del 10%. Muy bien, esto es básicamente la descripción de lo que les he dicho en ese diagrama en el cual está hecho ya la explicación respectiva. En el cuadro clínico, el síntoma más común es la disnea. Hemos dicho que tiene que ver con el desequilibrio del pecho. ¿Y cuál de los dos más importantes? Es el aumento del corazón. El dolor torácico que se da es menos común, se asocia sobre todo con atelectasia o con infarto. El infarto solamente se presenta hasta un 30% y no está muy clara la fisiopatología del infarto. ¿Por qué unos pacientes hacen infarto o no? ¿Qué cosa es infarto? Infarto es una zona que no hay riego y que no hay riego sanguíneo, pero se vuelve hemorrágico. Entonces, prioridad sangre de otras zonas. Se asume que hay malformaciones y comunicaciones colaterales del terreno vecino. Le llega sangre y esa sangre se queda estancada, y ese es el infarto. Y eso irrita la pleura y da dolor torácico. Pues esta actividad clásica de disnea, tos, motor y dolor se presenta en menos del 15 a 20%, ¿no? Y es más en el infarto pulmonar. Embolía masiva puede ser agudo. La presencia de TDP es un indicador de la embolía, pero los datos objetivos solo están presentes máximo en un 50%, 30 al 50%. O sea, buscar el otro componente casi nunca lo vamos a encontrar. Lo más probable es que no lo encontremos, ¿no? De encontrarlo está en un 30 y máximo en un 50%. Cuando uno estudia a un paciente que sospecha embolía, tenemos la hemoglobina, un hemograma, un perfil de coagulación, ¿no? Es importante porque los pacientes van a ser coagulados. El AGA, la mayoría tiene una hipoxemia, ¿no? Con una causa respiratoria, o sea, una ira de tipo 1. El EKG es específico para embolía pulmonar, no tiene ningún dato, pero sí es muy útil para excluir diagnósticos diferenciales, por ejemplo, pericarditis, por ejemplo, infarto agudo miocardio. Hay que hacerlo, ¿no? Pero a unos datos que tengan que ver con la embolia, que es el eje del corazón derivado hacia la derecha y algunos signos de soledad a la derecha. Este signo de Maguire, S1.3, es raro. Es raro y solamente se presenta cuando es masivo, o tenga agudos, o tenga alto riesgo. Cuando yo era estudiante decía, ¿es una embolia? No, me decía el asistente, si está con la presión normal, el EKG no tiene S1.3 y no es embolia. Y hemos visto que es menos del 10%. Lo más común es el 80%. El 80% son ramas segmentarias y subsegmentarias y obviamente no van a encontrar este signo de Maguire. Cuando se encuentra este signo de Maguire, se quiere decir que son trombos que están más o menos próximos a las arterias principales. En la radiografía, lo más común es que la radiografía sea normal o que presente pocas alteraciones radiológicas. Pero hay algunos datos curiosos que sí vale la pena saber. Por ejemplo, infiltrado cercano a la pleura, muy infiltrado de tipo triangular, pegado a la pleura, eso se llama la joroba de Hampton. La joroba de Hampton es muy sugestivo de eso. Pequeño derrame pleural, pequeño derrame pleural. Si tienen pequeño derrame pleural, un paciente con disnea, y excluimos que sea una sepsis por una neumonía, por un derrame para una neumonía, un paciente tiene tos, fiebre, frío, escupa de dos, un derrame, un poco de neumonía, sepsis, no hay problema. Pero si el paciente no tiene síndrome de neumonía, no hay síndrome de frío, tiene dolor torácico, tiene un pequeño derrame, eso es embolia. Eso es embolia. ¿Y por qué? Porque la explicación de la insuficiencia respiratoria sería por alteraciones del riego.
por lo que ya he explicado. El derrame puede dar insuficiencia arterial, por supuesto, pero cuando es importante, ¿no? Más de 1 litro. Si es menos de 1 litro, no suele dar esto. Lo otro es pérdida de volumen, como esa radiografía que les he enseñado. El pulmón izquierdo parece que se hubiera achicado. Entonces, pérdida de volumen. Hay otros signos como disparidad de los vasos. Cuando no se ven vasos, se ve más negro, el signo de Westermann o la forma de Hart. Acá la radiografía que les había mostrado, el pulmón está pequeño de la cerebral. Cuando se ve, este es el triángulo periférico, la forma de Hart. Estas atelectasias, una atelectasia de esta manera que de disnea, imposible. La atelectasia puede dar disnea cuando es una que está comprometido un buen segmento, un buen componente del territorio del parénquima pulmonar, pero una línea de atelectasia es imposible que se disnea. Entonces, esto tendría que interpretarse como una zona en donde no hay producción de surfactante. La sangre lleva el CO2 y el CO2 estimula al neumocitoma. Y si no es surfactante se pega, se llama atelectasias adhesivas. Entonces, este es un fenómeno, este es un componente del fenómeno pulmónico. Entonces, estas atelectasias laminares o segmentarias, cuando hay insuficiencia respiratoria, piensen en el fenómeno pulmónico. Igual, no sé si lo ven acá, pero acá se ve algunas marcas vasculares, esto se ve negro, más negro, ese es el signo de Westermann. Como no hay vasos, entonces predomina el aire de los alveolos. Recuerden que toda la densidad que vemos en las tomografías o en las radiografías es por un componente de aire en la vía aérea y en el alveolo, la sangre y el componente fibroelástico del pulmón. Si no hay sangre y predomina el aire, se ve más negro, eso se llama el signo de Westermann. Miren esta, la arteria pulmonar dilatada, el cono pulmonar aumentado, corazón grande, elevación del diafragma. Acá pierde volumen el derecho, ¿no? Se ve más chiquito que el izquierdo, a diferencia de la otra radiografía, ¿no? Hay las atelectasias laminares, que es el signo de Westermann. Entonces, son todos los signos que se pueden ver en la radiografía. Esto es muy importante, siempre vean el índice, la arteria pulmonar derecha está dilatada. Muy bien. Tenemos este es el signo de la fecalización del pulmón. Ustedes pueden ver es una imagen de una consolidación heterogénea, no es una densa como el corazón, como el hígado. Yo veo acá todavía estructura parenquimal, pero en forma heterogénea, muy parecida al contenido del cólico. Muy parecido. Cuando vean eso, esto es indicativo de un infarto. Ese es el signo de la fecalización. La radiografía aumenta el diámetro de la arteria pulmonar. La radiografía tiene algunas cosas que se pueden sospechar, no es un diagnóstico definitivo, son diagnósticos probables. El dímero D. El dímero D es un elemento de acción de los productos del fibrinógeno. Se usa sobre todo tiene mayor valor cuando es negativo. Cuando es positivo, bueno, hay otros elementos negativos para ser positivos. Entonces, pero hay que tener algunas cosas importantes. Vale, el que se validó es el dímero D por ELISA, no látex, que es lo que hacen todos los laboratorios. Eso no sirve. Es el tipo de ELISA. O tal vez la inmunofluorescencia, que es el que más se le acerca. Después los demás métodos no valen. O sea, método de ELISA, 0.5. Vale cuando hay un test de bajo riesgo. Bajo riesgo, aquel que está hemodinámicamente estable, no tiene mayor insuficiencia respiratoria. Un número de negativo, alega. Cuando es uno de alto riesgo, que es un conmigo el número de, porque yo pienso que es alto riesgo, se puede morir, es alta probabilidad, cierto tiempo en el futuro. Pero el número de sí importa cuando es de bajo riesgo, porque tenga estas características. Y algo más, hay que ajustarlo, y se ajusta 0.1 por cada 10 años por encima de 50 años.
y 0.1 por una comorbilidad también asociada que hemos mostrado en los factores de riesgo. Por ejemplo, paciente de 80 años renal crónico y cardíaco crónico, con ingreso cardíaco, ¿cuánto sería su número de normal? El basal 0.5, si tiene 80 años es 0.30 años, ¿cierto? 0.3 sería 0.8. Y tiene dos patologías, renal y cardíaco, o sea, 1. El dímero es normal 1. O sea, se ajusta hasta 1. Hasta 1, no hasta 1.5, no. Hasta 1. Si tiene renal, cardíaco, patógeno, pulmonar, bueno, hasta 1. Entonces, el paciente, si viene el dímero de 0.85, no es negativo. Para este paciente de 80 años, cardíaco y renal, negativo. 0.9, negativo. 1.1, bueno, sí, ya lo puedo considerar positivo. ¿Ya? Entonces, ese es el ajuste que se le da al número de patologías de soledad. Muy bien, entonces, aunque los hallazgos clínicos pueden ser sugerentes para el diagnóstico de neumonía, no son nada específicos, ni los clínicos, ni los radiológicos, ni el número D, ni el electrocardiograma. Entonces, tenemos que ir a elementos de certeza. ¿Cuáles son los elementos de certeza? La demografía, la TDT y la angiografía pulmonar para el gobierno. Esos son los elementos de certeza. Pero ojo, que esto no lo podemos hacer, es una enfermedad frecuente, que pasa a cualquier momento, en la mañana, en el mediodía, en la tarde, en la noche, en particular. Estos estudios lo hacen especialistas. Este estudio lo hace un cardiólogo hemodinamista. Y no lo tenemos a la mano todos los días, a cualquier hora del día. Esto lo hace un cardiólogo también, que es un sistema muy tedioso, muy complicado de hacer. Entonces no es práctico. Si bien son los goles estándar, no son prácticos. Y nadie los usa en la rutina diaria. Entonces tenemos que hacer elementos de certeza. Los elementos de certeza tienen que ver desde el punto de vista clínico, ¿no? Sospecha clínica, hay scores. Acá tenemos la lista, hemos hablado de lista, neurotoráxico, taquipnia, ¿no? Taquicardia, arritmias, ¿no? Y hay scores. El score de Wells y el score de General. Son scores donde antes se hablaba de baja probabilidad de intermedia buena, ahora se habla de probable no probable. Se ha simplificado. Si hay una previa enfermedad tromboembólica venosa, taquicardia, antecedente de cirugía o embolización, trombosis, puntaje, que es la original, la versión simplificada. Igual suerte pasa con el score de Genova, ¿no? De Genova, y también, entonces, son los scores que se nos proponen. Entonces tenemos la sospecha de embolia pulmonar, tenemos que hablamos desde el punto de vista clínico, probable o no probable, de la aplicación de scores, ¿no? Lo más importante, clínicamente, lo más importante es, yo siempre lo digo, y lo que uso de todos los días, es la disociación clínica entre la radiografía o las imágenes con la clínica. O sea, dolor torácico, que no sea cardíaco, de un infarto, y que la placa no me diga casi nada, hemorragia. Paciente con disnea, con una placa casi normal, hemorragia. Un paciente con autismo, con una placa casi normal, hemorragia. O sea, esa disociación entre los síntomas más importantes que he mencionado para la placa. Si viene el paciente con disnea y tiene un infiltrado bilateral, con un nodo más de embolia pulmonar, eso es lo último que tiene que pensar. Son infiltrados bilaterales, pero es una neumonía, una neoplasia, pero cuando no hay mayores opacidades pulmonares, piensen en el embolia pulmonar. Entonces, acá ya hemos dicho la metodología es el yodo, pero lo que usamos es el ecodoppler. El ecodoppler, cuando M o color. Y el pulmón ha habido históricamente algunas cosas interesantes, como el famoso estudio PPQ1. El PPQ1, bueno, ya se demostró que la angiografía es isotónica, es decir, que te da la mayor diagnóstico. Pero eso no se puede hacer. Entonces, se estudió algo más simple, como la gamografía. La gamografía pulmonar significa que analizar una vena y poner sustancia como tecnesio, un marcador radioactivo, entonces se ve. Si todo el pulmón se pinta, entonces quiere decir que no hay zonas que no se perfumen. Eso deja todo el pulmón. Pero si hay una zona que no se pinta, o sea, que no se está perfundiendo, eso puede ser una tromboembolia. Pero también puede ser un paciente que tiene una lobectomía. Si le hacen a un lóbulo,
Entonces no va a cumplir ese ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una gamografía de ventilación. Y la gamografía de ventilación con otro reactivo tipo xenógrado no es el mismo que se pone en la vena. El xenógrado y se ve. Si esa zona se ventila, quiere decir que se ventila pero no perfunde, o sea, alta probabilidad de esto perfunde. Pero si no ventila y tampoco perfunde, quiere decir que no abre. Solamente puede ser un tumor, puede ser un aire, puede ser una florectomía. Entonces, cuando son zonas concordantes, o sea, alteradas tanto en la perfusión como en la ventilación, baja probabilidad. Cuando son zonas discordantes o normal la de ventilación, ¿no? Y anormal la perfusión, es alta probabilidad. Esto fue validado por el estudio Cleopet 1. Pero había muchos problemas, porque tenemos que tener una sustancia radioactiva para la vena y una sustancia radioactiva para la vena. Y no es ese ionizador que ustedes han visto, un ionizador son sustancias radioactivas, sustancias pesadas, es un ultrajet. Yo lo he visto fuera del país, nunca lo he visto en el país, porque nunca ha llegado acá, pero sí lo he visto en otros países, o sea, y no es nebulizar como que a veces uno nebuliza, ustedes han visto la personal. Entonces, como verán, no es fácil. Entonces, para eso, felizmente vino la tomografía espiral multicortes. La tomografía espiral multicortes, que son cortes de todo tipo, ¿no? Pues una onda helicoidal, esto sí nos permite reconstruir los órganos. Y eso sí nos da el angioten, que es el estudio Cleopet 2. El Cleopet 2 valoró la angiografía con la tomografía multicorte. Y se vio que le ganó el espacio a la gamografía. Antes era la gamografía, luego viene la angioten. Y fue validado con un tomógrafo de 32 torres. Felizmente hoy en día tenemos tomógrafos de 128 o 255. O sea, que nos permiten, pero desgraciadamente no se hacen bien los estudios, porque eso tiene un protocolo que tiene que colocarse, no es que ustedes se meten a su época, que se va con un inyector que tiene que tal cantidad a tal velocidad, o sea, en tanto tiempo, para que pueda coger la fase arterial, la arteria pulmonar y también la fase venosa, o sea, se va al pulmón, y pinta la vena pulmonar. Se tiene que tener un protocolo, fase arterial, fase venosa, realmente no lo hace, desgraciadamente no lo hace. Pero bueno, sí, esto es lo que más o menos nos ayuda más. Esto sí está cada rato, a la mañana, en la tarde, en la noche. Tanto así que en el hospital lo piden ya, lo piden para cualquier cosa. Muy bien, y el Cleopet es el que estudia la angiografía con la resonancia. Porque hay pacientes que son alérgicos a la sustancia de contraste o tienen una falla renal no dialítica, están con un magnesio de 2.5, 3.5, pero todavía no están en diálisis, o sea, no les puede ser de contraste. Entonces tienes la resonancia. También va bien la angiografía pulmonar con resonancia, lo malo que son como 4 horas, se demora mucho, pero sí ayuda. Entonces, son los tres elementos que tenemos: la gamografía, la angioten y la resonancia. ¿Cuál es mejor? Validado por los estudios Cleopet 1, 2 y 3. Es como se ve acá, esta es la famosa columna de Hampton, como un triángulo de base externa, ¿no? Acá se ven las imágenes como un triángulo de base externa, un triángulo, tiene que ver. Entonces acá se ve la zona. Lo pueden ver, la imagen del coágulo que tiene dos fases, acá también, coágulo. Son los coágulos, igual acá, son los coágulos que pueden ver, los coágulos centrales, la sangre está corriendo pegada a la pared. Muy bien. El ecocardiograma. El ecocardiograma no sirve para el diagnóstico de tromboembolia, pero sí es vital en el manejo del paciente con tromboembolia. ¿Para qué? Para identificar su disfunción. Si el que nos va a decir si el ventrículo derecho está fallando. Si está fallando, quiere decir que sus coágulos, que no son tan segmentarios, sino que están más pegados hacia los principales valtones, porque esos pacientes tienen, obviamente, se está acercando a un riesgo intermedio, a un riesgo alto, y hemos visto que la mortalidad es mayor. ¿Sí? Y no solamente la mortalidad, sino también tiene eso que se había dicho de esa entidad que se llama tromboembolia crónica.
que justo son esos coágulos que no se han tratado bien y luego se van a organizar. Y si el paciente cuando tiene el tectónico se convierte en un inválido, ¿no? Porque son pacientes que tienen hipertensión pulmonar, no caminan ni o sea, 20 metros, son pacientes con oxígeno, son pacientes que llegan, si bien están con actividad normal, llegan a ser inválidos. Y el tratamiento es una cirugía que no se hace en el país. Entonces, la importancia de identificar bien ese riesgo intermedio, justamente es para disminuir la mortalidad, como se ha mencionado, y para prevenir ese estado de efecto. Muy bien, entonces para eso me es un nivel ecocardiograma. Y también para ver si hay un fallo cardíaco en el TEP agudo. Entonces acá hay unos factores que me pueden, ¿no? Que tienen que ver con la mortalidad en el embolismo pulmonar, como parámetros como mayores de 70 años, la cardíaca, cáncer, enfermedades somnolentas previas, enfermedad pulmonar, renal, ¿no? Cerebrovascular, hipertensión, leucemia, taquicardia, alteraciones en el EKG, ¿no? Todo lo que me va a decir que puede haber disfunción del hemisferio derecho, ese famoso signo de S1-Q3, ¿no? El bloqueo de la cama derecha, la inversión de la onda T de 1 de 4, ¿no? Y el ecocardiograma, la incontinencia de la pared del ventrículo derecho o los signos de hipertensión pulmonar. Y los biomarcadores como el perfil natriurético, la troponina. Y acá está la escala PESI, ¿no? Que hay una escala PESI tradicional y la escala PESI simplificada, en las cuales tenemos más o menos 0 puntos y riesgo alto, mayor o igual a 1 punto. Muy bien, el tratamiento. En el tratamiento tenemos objetivos de prevenir la formación de coágulos. Recuerden que el mismo organismo tiene que destruir los coágulos. O sea, la anticoagulación no destruye los coágulos, la anticoagulación solamente es que no se formen nuevos coágulos. Y mientras el sistema fluidonítico elimina los coágulos. Ahora, cuando el coágulo es muy grande, como ya hemos visto, menos del 1%, principal, tenemos que meter un sistema fluidonítico, ya sea farmacológico o ya sea mecánico. Pero hay que aceptar, el paciente se muere. Cuando tenga sospecha clínica, digo, este paciente tiene una alta probabilidad de tromboembolia, pero vamos a hacer el dinero de este, por a veces trata el día siguiente. El ecocardiograma, o sea, no hay cardiólogo que haga el angiotengo para la noche. Yo lo que decir ahorita en emergencia. Entonces, pongan un bolo de platina de 5 minutos. Eso me da una ventana de 4 horas. 4 horas de puedo mover para que me lleguen a algunos resultados. ¿No? Eso es importante. Esto disminuye la mortalidad. ¿No? Total, si después digo que no es eso, sí no va a pasar nada. Pero si es, ya le empalmo la coagulación. Entonces, en el manejo, cuando el paciente está estable, o sea, de bajo riesgo, ¿qué tenemos que hacer? Sospecha clínica, las escalas, el Wells y Debra. Para mí lo más importante es la disociación de los síntomas importantes con la radiografía. ¿Sí? Determinar la probabilidad clínica, puntaje de Wells o Ginebra, ¿no? Probabilidad baja, intermedia, ahí puede valer el número de ELISA, y ajustado por edad y por enfermedad. 0.5 hasta 1. Si es normal, más para que no sea. Si el límite está alto, no nos dice que esto es muy político, por favor, tenemos que ir a estudiar un elemento más de certeza, que es el angiotengo. Si es positiva, tratar. Si es dudosa, voy a buscar al primo hermano, al que causó la fuente trombótica, le voy a hacer un ecológico. Si lo encuentro, trato. Si es negativo, podría considerar una angiografía. Y si esa angiografía es negativa, pues una esteroide. Más o menos el puntaje. Acá hay que indicar bolo de si no hay continuación. Siempre, cuando uno tiene la probabilidad, se puede poner. Entonces, cuando la probabilidad clínica es alta, entonces nos vamos a angiotengo. Ya no perdemos tiempo en ningún de ellos. Si no, vamos a la angiotengo y podemos hacer la cuidado. Cuando el paciente tiene compromiso hemodinámico, está chocado, la presión está 80 vueltas. 120 de pulso, está saturando bajo, muy bien, entonces acá tenemos que hacer, acá hay una exclusión, ¿hacemos ecocardiograma o hacemos angiotengo?
Lo que se tiene que hacer es ecocardiograma a la cama del paciente. Eso se llama ecodicio. Poner el aparato y van a ver, es impresionante. Lo van a ver al corazón así, el ventrículo izquierdo que se mueve rápido y un poquito, y el derecho que está así, una pelota. O sea, es impresionante. Es una ecodicio. Es un ventrículo derecho dilatado, impresionante. Eso lo ve cualquiera que sepa prender un eco y manejar el traductor. O sea, no es que sea un cardiólogo especializado. No, es el ecovisión. Se puede hacer una angioterapia siempre y cuando tengas el angioterapia ahí, en Chotán. No lo puede llevar en el Hospital Nacional, ustedes conocen la emergencia. Tenemos ahora un angioterapia. Antes no, había que llevarlo al sector especializado, ahí en el piso. Eso no se puede hacer. Ese paciente se puede morir y internar. No lo puedes, que se me malogró el estómago, pues que no haya Nahuara. Eso no se puede hacer. Porque en Nahuara no hay estómago, pues eso no se puede hacer. Tiene que ser un eco. Y haces el angiotén, salvo que lo tengas ahí, en Chotán, ahí al lado de la sala. Muy bien. Entonces, compatible con TEP, contraindicaciones para trombolíticos. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Comunicaciones interauriculares o interauriculares. Tú lo dices al coágulo, se va a pasar al lado izquierdo y te va a dar una embolia cerebral. El cerebro se va a poner, se dispara el coágulo, porque va a estar con un coeficiente como los coeficientes. Entonces, si hay comunicaciones, no se hace. O que esté con una hemorragia digestiva, o que esté con una hemorragia cerebral. No se puede hacer todo. ¿Sí? Muy bien. Si el ventrículo, si el BD es normal, buscar un diagnóstico alternativo. Entonces, muy bien. Acá, especificación de riesgo. ¿Se acuerdan? Esta es la clasificación que les había mencionado, la última clasificación hasta el año 2023. Riesgo alto, compromiso hemodinámico. Primero vamos a ver, sí. Entonces, riesgo alto. Considerar trombolítico, la TPA, 100 miligramos en 2 horas. TPA. Es el activador del carminol, que usamos también para la parte cardíaca o para la parte cerebral. Hemos usado uroquinasa, hoy la TPA. Trombolíticos. Si no se puede hacer trombolíticos porque hay comunicaciones interauriculares o intraventriculares, hay que hacer una extracción mecánica, con un embo, con un catéter, y hay catéteres que los tiran, solo tragan afuera. Si no hay eso, pues es sencillo. El paciente no tiene compromiso hemodinámico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar las troponías. Hay que hacer troponías. Si las troponías están bajas, o sea, quiere decir que es el ventrículo derecho, y se ha dado cuenta que hay un fenómeno trombónico en el pulmón. Se llama riesgo bajo. Le damos a la idea de su. Si esas toponinas están altas, ¿no? Si están altas, ¿qué significa? Que hay cierto compromiso del derecho. Entonces tenemos que ver el ventrículo derecho con un ecocardiograma. Si el ecocardiograma nos dice que hay disfunción, eso se llama intermedio alto. Y si el ecocardiograma nos dice que no hay disfunción, eso se llama intermedio bajo. Entonces el intermedio bajo se maneja con anticoagulación simple y el intermedio alto se maneja con trombolisis. Pero ojo, hubo una época en que cuando apareció este riesgo intermedio, se comenzó a trombolizar casi igual que a este, pero también se dio muchas complicaciones sangreadas. Igual que los pacientes viejitos, muchos viejitos, que tienen 80 años, 85, 85 años, que tienen patología vascular de per se, tienen arteriosclerosis, tienen patología cardíaca, pulmonar. Entonces, estos pacientes sangran fácilmente. Entonces, también teníamos complicaciones. Entonces, ¿cómo se ha disminuido esa complicación? Y todos estaban muy entusiasmados en prevenir que este paciente riesgo intermedio. Entonces, las arterias están un poco pegándose al centro, o sea, las principales se pueden morir con una muerte súbita, hay que trombolizarlo. O además, puede convertirse en un TEP crónico. Tenemos que prevenir el TEP crónico, hay que trombolizarlo. Se trombolizaba. ¿Qué se veía? Muchas complicaciones. Muchos sangrados. Aún se morían por el sangrado cerebral, digestivo. Entonces, se replanteó esto. Y aquellos que tenían las enzimas elevadas, pero el eco estaba disfuncionante, a ese que nos buscamos con las internas.
50 individuos. Y que ve que está normal, no, a ese mejor no. Hay que observarlo nomás y tratarlo con un país. Con eso se ha disminuido las complicaciones de sangrado. Y esta es la nueva clasificación sobre el con respecto al riesgo de la muerte. Alto riesgo, bajo riesgo, que no ha variado desde hace muchos años, y riesgo intermedio. Ha variado entre el intermedio alto y el intermedio bajo. Ya saben cómo se hace el diagnóstico, las enzimas están bastante elevadas, pero el eco acá está disfuncionante y acá sí está sin disfunción. Esto sí tiene que ser un buen ecocardiólogo, un cardiólogo que sea ecocardiólogo, no cualquiera, como el otro que era una ecovisión. ¿Ya? La ecovisión, sí. Entonces, el tratamiento es heparina no fraccionada. El bolo de 80 unidades por kilo, y en infusión 18 unidades por kilo por hora. Acá se controla con el TPA, con el tiempo parcial de tetrodotoxina, que tiene que ser de 1.5 a 2.5. Tomado que se hace cada 4 horas. Bueno, estamos en el Perú, no hay en Sudamérica. Tú pides esto, te llega hoy día a las 3 de la tarde. Se supone que es para valorar lo que pasa en tu coagulado ahorita, porque ya baja tu coagulado de 10, 11, 12, 1, 2, 3, ya, quiero ver tu TPA, te va a llegar a las 8 de la noche. Entonces, a las 8 de la noche vas a valorar lo que tenías a las 3, o sea, es un poco difícil. Entonces, lo que ha venido a mejorar mucho es la enoxaparina, ¿no? La de bajo peso molecular, 1 miligramo por kilo cada dosis cutánea o 1.5 miligramos cada 4. Las demás están ahí, pero lo que usamos es la enoxaparina. La warfarina es el anticoagulínico que debe usarse desde el primer día que se da. Y generalmente al quinto día se muere. Se da, no hay una dosis, a veces decimos miligramos, pero no hay una dosis, se va titulando hasta que tengamos un INR de 2 a 3. 2 días consecutivos con un INR adecuado, que generalmente a partir del quinto día se suspende la enoxaparina. Se suspende la enoxaparina y hay que tomarlo a las 6 de la tarde, eso es importante, a las 6 de la tarde, entre 6 a 8 de la tarde, no va a la mañana, de 6 a 8 de la tarde, porque el examen de sangre se hace a 8 de la mañana. Y la warfarina tiene subidas leves como la curva de Gauss. Es así. Entonces, esta zona de acá, la más alta, la vamos a agarrar entre 12 y 14 horas. 10 o 14 horas. Pues de 6 de la tarde, de 7 a 8 de la noche, de 6 a 8 y hacer los exámenes 8 de la mañana. Si tú tomas la warfarina 8 de la mañana, el día 8 de la mañana 8 de la mañana me vas a hacer el examen, me vas a agarrar la cola. Y en esa cola va a estar más baja. Si me vas a aumentar la dosis, la máxima anticoagulación puedo sacar. Entonces, eso es importante. Se toma en la tarde, se llega a la tarde y se hace el examen mucho más. Muy bien. El tema masivo, bueno, hemos mencionado, shock que no mejora con volumen, sería severa, y ahí pues, ¿no? Hay que hacer una trombolisis. La trombolisis, también se puede hacer trombolisis en los tombos ilofemorales extensos. Entonces, en el tombo ilofemoral extenso, cuando se ve, a veces un cordón acá, la discusión, ha habido mucha discusión si eso se tromboliza o no. Sí se tromboliza cuando hay un tombo inestable. ¿Qué significa un tombo inestable? El que está bien adherido a la vena no va a salir. Va a salir bailando en la válvula de la vena arriba. Entonces, si lo ven así moviendo hacia el tombo, ese se va a desprender. Entonces, eso se puede pero si es un tombo estable, o sea, está bien envainado en toda la vena, tombo estable. Es inestable cuando tiene el fragmento más proximal está libre. Se le ve bailando ahí ¿no? Como un dedo que se mueve, entonces ese sí habría que trombolizar. Cuando hay disfunción del ventrículo derecho, ¿no? Pero ya saben, con la mitad de edad, los 50 minutos. Los trombolíticos se pueden usar, no es como el cardíaco o el cerebral, tiene que ser en las primeras horas. Ya tenemos hasta una semana, hasta 7 días se puede hacer. Han demostrado disminuir la mortalidad y sobre todo
en los pacientes, prevenir la enfermedad como exceptual. Es decir, todas las aspiradoras de terminógenos sin digamos de los ojos. Demasiado encontramos el pantalón o en el tronco, ¿no? Si no se puede hacer, si no responde a la trombolisis o no se produce la trombolisis, por la razón de que hemos expuesto comunicaciones intercambiables de su pierna, o paciente con sangrado, hay que hacer una extracción. En los países desarrollados se hace con catéteres y con elementos que lo van a aspirar, lo van a destruir, lo van a romper y lo van a aspirar. Se extrae. Si no, sirve. Abierto. Muy bien, esto es básicamente lo que ya les había mencionado, lo que se entendió abajo, lo que se entendió abajo, ¿no? No hay shock, vean las enzimas. Enzimas bajas, bajo peso. Enzimas elevadas, hay que ver el efecto de aire de disfunción, es intermedio alto. La mitad de la dosis de la y si hay shock, hay que trombolisis o embolisis, ¿no? Entonces, muy bien. Lo mismo, esto es lo mismo que antes mencionado. La fibrosis en los pacientes con riesgo intermedio, ¿no? Este ha sido un tema de mucha discusión que ya viene desde 2014, cuando se comenzó a trombolizaar todos los pacientes con riesgo intermedio, pues ya les dije que se comenzó a evidenciar sangrados y complicaciones, hasta muertes. Entonces ahí dijo, abordemos y reestructuremos este dentro de riesgo intermedio. Intermedio bajo y intermedio alto, ¿no? Ya saben, puede la similitud y puede la diferencia. Muy bien. Vamos a pacientes con TEO recurrente. Son aquellos que tienen eventos recurrentes. Entonces, aquellos que tienen que ser anticoagulados más de 2 eventos envueltos, anticoagulante por día. Y si estás anticoagulado por farina y tienes nuevos eventos, filtro de la cava. Se pone un filtro de la cava. El filtro de la cava puede hacer que no lleguen a su actividad. De la cava. Cuando hay embarazo, no se usa warfarina, no se usa warfarina. Enoxaparina hasta el día del parto. Luego del parto se comienza con warfarina. Neurocirugía, en los pacientes quirúrgicos. El más complicado es el neurocirujano. No permite que el anticoagulo de sus pacientes, porque puede sangrar de la cabeza y le valora la cirugía. Cirugía de tórax tiene endrenes. Ustedes han visto, ¿no? De abdomen también tiene endrenes. Útero, pelvis, genitales, tienen endrenes. O sea, que si hay sangrado se sale de afuera, pero en la cabeza no. En la cabeza te hacen una cirugía, un aneurisma, y al segundo día se hacen embolia pulmonar, pero anticoagulamos. No se ha quedado el quinto día. A partir del quinto día sí se puede. Antes del quinto día no se puede. ¿Ya? La profilaxis son 5.000 unidades de la heparina convencional, 5.000 cada 8, o la enoxaparina, 1 grado positivo cada 4. Muy bien. Bueno, acá solamente vamos a resumir estas láminas, nos voy a resumir en el tiempo de sangrar. A ver. Pacientes, ¿cuánto tiempo se tiene que anticoagular un paciente? ¿Cuánto? La respuesta es, pacientes que tienen bajo riesgo, embolia de bajo riesgo de muerte, o sea, aquellos que no tienen afección hemodinámica, aquellos que no tienen enzima, no tienen disfunción, que se llama bajo riesgo. Y si tienen un factor de riesgo identificado, entonces, o sea, hablamos de la cadera, la rodilla, un factor de riesgo. Pacientes que tienen un riesgo intermedio o alto, con factor de riesgo identificado, 6 meses. Muy bien, los pacientes que no tienen factor de riesgo, asumimos que es una hipercoagulabilidad primaria, o sea, son efectos de la coagulación. Estos pacientes anticoagulación prolongada. ¿Cuánto es prolongada? A mí me enseñaron de 1 año, luego me enseñaron de 2 años. Ahora los estudios nos dicen que los pacientes que no tienen factores de riesgo pueden hacer nuevos eventos dentro de los primeros 5 años. Entonces, prolongada sería 5 años. Porque en ese tiempo puede haber efectos trombembólicos recurrentes, 1 y 2. Generalmente aparecen en un buen porcentaje de cáncer.
Y otros pacientes que no tienen, si uno de ustedes hace una enfermedad como un embólico, que es joven, no tiene enfermedades, no ha viajado, no está operado, no tiene terapia. Pero en los 5 años. Y en esos 5 años lo voy chequeando. Voy chequeando si no aparece un cáncer, si no aparece un linfoma o un cáncer, linfoma. No. Si no aparece en 5 años, bueno, vamos a dejar de coagularla y probablemente. Ya. Esas son situaciones, a eso se refiere el diagnóstico positivo. Muy importante en los pacientes con cáncer. Los pacientes con cáncer pueden sangrear fácilmente. Si se sube un poco, sangra. Y si no los anticoagulan bien, hacen nuevo dato. Entonces necesitamos una coagulación lineal, no como la warfarina, sino lineal. Eso es mejor con el NOSA. ¿Y hasta cuándo? Hasta 6 meses luego de haber acabado su tratamiento o estar estable. O sea, tiene cáncer de mama, muy bien. Hace su quimioterapia, muy bien. Hace tornaembolia, muy bien. Enoxaparina, hasta 1 año y medio. Acabó mi quimioterapia hoy día, 6 meses más. 6 meses más se anticoagula y hay que suspender. Entonces 6 meses de estar estable por haber acabado el tratamiento oncológico, ¿no? O te han operado, no has hecho un monte, has operado muy bien, ya pasó la parte de operatorio, te anticoagulo. Si tuviste todo un vuelo, 6 meses. Si tuvieras quimioterapia durante 1 año y 6 meses. Eso es en cáncer. Muy bien. Por ejemplo, esta es una paciente que fue operada, que es la imagen que yo les había mostrado, una paciente que fue operada por cáncer de tiroides. Cáncer de tiroides. Y la paciente tuvo cáncer de tiroides, en 2011, bien operada, muy bien, todo perfecto. Se levanta al baño, regresa del baño, y dice que el esposo le duele la pierna, el esposo le soba la pierna, y la convulsión. Da un grito y convulsión. Una convulsión, llaman a la gente, a la esposa de un médico, van a cuidados intensivos por la convulsión, y hacen una tomografía del cerebro y ven esta imagen. ¿Sí? Una imagen de isquemia. Entonces, una serie de isquemia computarizada, todo acevedo con oxígeno, y se empieza a la paciente. Me llama a mí, porque yo decía que esta es una radiografía, yo veo la radiografía típica. Bueno, y con todos los signos, que son las que ya les tenemos claro, todos los signos, el signo de menor tamaño, la arteria dilatada, el cuadro pulmonar, ya no nos eso, el signo de Westermann, tiene la arteria pulmonar dilatada, se llama la arteria pulmonar, entonces acá igual el signo de Westermann. Entonces, ¿qué hicimos? Un electrocardiograma, y en el electrocardiograma había una salchicha, literalmente. Eso se llama trombointránsito. El tránsito que se ha venido en algún lugar se va a ir al pulmón y está transitando por todo el pulmón. Y ese trombo, ¿qué había pasado? ¿Cuál era la fisiopatología? Era un trombo que viene de la pierna, entonces el trombo lo disparó y normalmente ella tiene un periodo cardiológico y no tenía ninguna patología cardíaca. El agujero oval, entre las aurículas, normalmente es una zona membranosa, ¿no? La cáscara de la naranja, así que es normal que tengamos así, algunas veces, como la cáscara de la naranja. Pero también puede ser como la piedra de cebolla, de la carita. Y no pasa nada, total, igual cumple la función de separar ambas cámaras. Pero en un momento que aumenta la presión en una de ellas, la pico derecha, ¡pum! Ganó. Entonces, esto entró la arteria pulmonar, aumentó la presión, eso percuye de la aurícula, rompió y se metió en ese hueco. Se enganchó ahí y la cabeza se cortó y se secó el cerebro. Y por eso hizo la embolia. Y se miraba, en el eco se miraba una salchicha que estaba ahí atrapada en el agujero oval y se salía por la mano. Se movía. Entonces, ese paciente, por ejemplo, se te emboliza, no. Si lo embolizas, se disuelve el coágulo y se mete por ese hueco y el cerebro se vuelve full infarto. Va a estar como full, con ese nivel intelectual. Entonces, este paciente lo que hay que hacer es cirugía. Y hay que abrirlo, operarla, ¿no?
cáncer. Entonces, hay que operar, se operó, se metió el tronco, se sacó, se cerró, y viene con la radiografía, vuelve a la normalidad. La cardiopulmonaria, el pulmón disminuye, o sea, está funcionando. Muy bien, eso es en cuanto al embolismo agudo. Vamos a ver algo sobre el embolismo pulmonar. Esta es una entidad que, la verdad, a mí no me enseñaron. Yo en medicina no existía, como un capítulo. Poco a poco esto sí ha sido identificado en una condición actualmente infradiagnosticada y que requiere un alto índice de sospecha para su correcto diagnóstico. Obviamente que existía, pero nosotros lo mirábamos en un fibrosis y se morían con fibrosis pulmonar. No era fibrótico, pero todo aquel que le tocaba oxígeno, ya, fibrosis. Pulmonar crónico, poco. Después se morían con ese diagnóstico. Es una causa importante de hipertensión pulmonar y es la única que se puede tratar. La hipertensión pulmonar tiene una clasificación tipo 1, que es la enfermedad de la arteria pulmonar, que fue descubierta en mujeres jóvenes con una enfermedad severa de 10 años. Y todas las drogas nuevas como el ciloxifán, todos los drogas es para ese grupo. El grupo 2 son enfermedades cardíacas. El grupo 3 son enfermedades pulmonares, el TOC, el TIC, ¿sí? El grupo 4 es el TEPLO, que se taponan las arterias, o utilizamos un término coloquial, con este material fibroconectivo que provino de un coágulo. El coágulo fue el papá de eso. Entonces, no se diagnosticó bien el riesgo intermedio, esa tromboembolia de riesgo intermedio, y obviamente no se trató bien. La anticoagulación fue corta, fue ineficaz. Entonces, si hubiera dado una trombolisis, como hoy se está proponiendo, a mediana cantidad, 50 miligramos. Y este es el test crónico, pero cuando ya se hace estable esta enfermedad, ya no se puede mejorar, hay que hacer una cirugía. Pero esa cirugía, repito, no se hace en el país. Entonces son coágulos que vienen acá, aumento del cono de la pulmonar, ahí puede haber opacidades periféricas, ¿no? Este es el tronco de la pulmonar, el cono de la pulmonar, esta es la arteria pulmonar dilatada, te lo mandan por cáncer pulmonar, es la arteria pulmonar, así se ve el coágulo pegado a la pared, como ven ahí, ¿no? Son varios cortes igual, está pegado a la pared. Y la característica es que hay hipertensión pulmonar, aumento. La relación normal es 1.2 a 1, o sea, siempre la aorta es más corta, 1.2 a 1. Cuando se invierte, estamos hablando de hipertensión pulmonar. ¿No? Acá lo pueden ver, son muchas fotografías, imágenes, salen con las mismas. Esta es la arteria pulmonar dilatada, que se ve pequeña, acá se ve esta imagen, ese tejido, se forma. Muy parecido. Y esto es, ojo, este es el tejido. O sea, es una estructura como un huicho, un nervio. Así es. O sea, este es un jefe agudo de alto riesgo, o sea, aquellos que están en el tronco de la arteria pulmonar, que probablemente no ha resuelto con trombolisis o estaba contraindicada la trombolisis y se tuvo que hacer cirugía. Y así se saca, como coágulo de la arteria pulmonar. Esto es agudo y esto es crónico. Entonces son cosas completamente diferentes. Se puede estabilizar la rama principal o irse hasta abajo, hasta las ramas pequeñitas. Esos son piezas que se han sacado. Este fue un trabajo en San Diego, en Estados Unidos, en California, en el 2011, ahorita no es hace mucho. Bien que he tenido la oportunidad de escucharlo a James. Este señor, hay un centro ahí, para que tengan la idea, hizo esta publicación de 1.500 casos en 2011. 1.500 casos en 2011. Es el centro de referencia mundial. Ahí van a aprender mucho. En el Perú no operamos esto. Los colombianos, los brasileños, los colombianos son los últimos que han comenzado a operar. La cirugía que vale como $5.000. Es una
una electrocardiaca, o sea, parada cardíaca, te ponen sobre el lado para que el cerebro y cada 20 minutos te revierte, te van sacando. O sea, tiene que quedar, o sea, sacar todo lo que está, es como un molde interno en los vasos. Así sale. Así sale. Es como un molde. Este es el caso 1430. 2011. Son los casi 1500 casos. Una mortalidad altísima, mortalidad del 4% en promedio. Este es un caso que nosotros tuvimos, una cosa de un colega, que era un sistema antipolitídico, diagnosticaban anticoagulante, tuvo unas hemorroides, sangrantes, dolorosas, quitó la anticoagulación porque le digan, ya le hagan la cirugía, la agregaron, al día siguiente lo empezó a tomar, y de repente mi esposo estaba con asma, un mes y medio de asma. Sí, recientemente no es asmático, se ha vuelto asmático. La saturé 79. Te examinó el pulmón y no había nada, no había nada, yo quedé azúcar. ¿Qué es esto? Con la pulmón. Esta mujer había hecho una polio que no se identificó la PDP, se fue al pulmón y bueno, pasó como tos, se tiró al pecho, con asma, y bueno, pues pero ese nivel de saturación, hay una disociación entre la radiografía con el nivel de hijos diagnóstico y patología pulmonar, que me voy a ver. La memoria clásica, en el país, la mandamos a San Diego, la operábamos a San Diego, por el seguro. Ella fue operada en el 2013, y era el caso 2911. 2911, en 1500, la calculadora. ¿Cuántos? 1400, ¿no? ¿Cuántos años son? 2 años, ¿no? 2011 a 2013, 2 años. O sea, 1400 entre 2, 700 por año. O sea, operaban cuántos al día? 2 casos al día, los domingos no operan, o sea, 2 a 3 casos por día. Una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. Entonces, es la casuística. Esto es los estudios, esto es claro, los 1900, ellos operan, y el estómago así trabaja, el 15 de abril del 2012, para que vean que no es una enfermedad diagnosticada, y si yo pongo esto acá, esto decía el doctor Jameson, en todos los casos, si usted agudo, medir, puede cargar. Si la presión histórica es más de 50 a los 6 meses, hay que evaluar para la endoarterectomía. O sea, él decía solo con un eco. Entonces, esa es la importancia. Pero repito, esto no se hace, ¿no? Y la gente se vuelve inválida, porque es una hipoxemia importante, cuando alguien está relativamente sano, entonces puede pasar a un test. Entonces, el crónico, ¿cuál es el tratamiento actual? El tratamiento actual es obviamente la cirugía. Son trombos accesibles, pero hay muchos trombos organizados que son periféricos. Entonces se ha ideado la angioplastia. Los japoneses han hecho, como se vuelve rígido como un tubo rígido, se ha hecho este componente fibrocolágeno, se ponen unos vagones, se dilatan y se rompen. Se rompe y eso se rompe de estructura, parece de colágeno, elastina, y los vasos toman su función. Eso es lo que se ha visto, y además, si persiste la hipertensión, se puede usar otras vasodilatadores, como siguen antibióticos. Entonces, el tratamiento para esta enfermedad, trombos organizados centrales, la cirugía, tromboendoarterectomía, cosa que no. Trombos organizados distales, no operables, la dilatación, ¿no? La dilatación, como he visto, la angioplastía y la anticoagulación. Por eso, la importancia son cosas que no hacemos, lo que no hacemos en un país. En Sudamérica hay pocos países, entonces lo que hay que hacer es hacer un buen diagnóstico cuando tenemos esta enfermedad aguda, sobre todo buscando bien centrados en lo que son los riesgos, bajo riesgo, alto riesgo,
Esto a veces no lo saben, no piden troponina, no piden experto en electro, el cardiólogo le dice, saca cita por consultorio externo. No, eso no sirve. Aquí la verdad con el cardiólogo, aquí la verdad con lo que mejor hace lo cardiología y decirle, necesitamos ver disfunción. Si hay disfunción, se debe priorizar para que haga cosas. Y después de una enfermedad tan terrible, tan terrible. Muy bien. ¿Tuvieron preguntas sobre el envuelto? Los pacientes jóvenes con PET masivo, la causa del PET masivo tiene una deficiencia de proteína C y S, ¿cuánto tiempo sería la anticoagulación? Prolongada. Prolongada. Prolongada, o sea, 5 años. Cuando son hipercoagulantes, puede ser proteína C, puede ser 5. Lo más probable es que a veces ni lo sepamos porque no tenemos para usar. Acá tenemos para usar, nosotros usamos proteína S, anticoagulina 3. No hacemos otro 5 de inhibición del TPA o el activador del inhibidor tampoco. Pero bueno, no hay un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, asume que es cualquiera de estos 5 años. Prolongado. Porque se ha visto que a los 4 años la gran mayoría ocurre. ¿Han entendido o no han entendido? Muy bien, vamos a ver sobre patología de Mediastina. Rápidamente, el mediastino, como saben, es una estructura que contiene el corazón, tiene como límites el esternón, la columna vertebral y las células mediastínicas de ambos. Entonces vamos a tener estructuras, especialmente el corazón, los brazos, el esófago, la tráquea, adenopatías y cadenas nerviosas, ¿no? Cadenas nerviosas. Entonces es el mediastino, y está dividido al interior, medio y superior. Se ve algún interior, medio y superior. Antes se ve algún superior, ¿no? Ahora es superior. Todo está por delante del corazón, ¿no? Y por delante de la columna, anterior, medio y superior. Anterior, medio y superior. Lo más relevante es que en el posterior está el esófago y la cadena neurogénica. Entonces ya de ahí tiene que saber todo lo que es este tumor en el región superior, probablemente sea neurogénico. Hay algunos signos, como el signo célico torácico, como pueden ver acá, una lesión que está en el mediastino que se proyecta por encima de la clavícula. Son los célicos torácicos, son los mediastinos posterior, se puede ver eso. El signo tóraco abdominal se proyecta la parte abdominal del tórax hacia abajo. La sobreposición iliar, la sobreposición iliar, cuando es un medio. La ventana ortopulmonar normalmente es como una muesca, esta capa que está ocupada la ventana ortopulmonar. El exceso de ácidos se ve bien, normalmente no se ve, pero la pronunciada en ácidos. Entonces son elementos que nos hacen ver que está ocupado en medias. Célico torácico, mediastino posterior, signo de sobreposición iliar, mediastino anterior posterior, ventana ortopulmonar, mediastino medio, receso perverso-fántico, mediastino medio posterior, y el signo tórico abdominal puede haber bordes convexos, o sea, es realmente corresponde al pulmón. Muy bien, en el mediastino medio que hay, anterior está la extensión del tiroides, la paratiroides, el timo, la aorta descendente, ¿no? la vena inflamada, los ganglios linfáticos. En el medio, corazón, pericardio, aorta, venas, cavas, tráquea, intestinal, ganglios, nervio frente y bajo. El posterior es el esófago, la aorta descendente, la vena ácido, el hemiácido, el torácico, ganglios linfáticos, válvulas, cadenas simpáticas y los nervios interconectados. Esa es la anatomía. En patología del mediastino, del mediastino es la presencia de
del pulmón, se puede romper algunos alveolos y secar la vaina, ¿no? Periodontial, los bronquios, la tráquea, y puede salir una enfermedad. Eso también se puede presentar a través de la extracción de especies dentarias o también por la paroscopía. O sea, el aire puede llegar por el no pulmón, por la cavidad oral, ¿no? O a través de la laparoscopía que hoy en día se usa. O la ruptura de tráquea o de un vaso que un bronquio o esófago. El síndrome de Borjado, que es la ruptura espontánea del esófago, la hemorrosis, la hematemesis, el síndrome de Weiss, ¿no? Síndromes repetidos, y cuando se rompe la pared y hay una meatinnitis, un síndrome de Borjado, que generalmente va también con una infección. Va desde asintomático, dolor enfermar, intenso dolor torácico, disnea, pérdida de protección y infección respiratoria, ¿no? El signo de Hammond, cuando una punta de pericardio se siente un fungido. Lo vemos por radiografía o por tomografía. Acá la radiografía vemos el aire, está bordeando todo el borde hasta el cervical, el aire. O mejor en la tomografía vemos presencia de imágenes de normacidad con meastino, ¿no? Pueden ver. Con meastino, tratamiento, la causa de fondo, si es parénquima, se puede reparar, cuando son espontáneos, una observación, oxígeno, para acelerar la absorción, y si es importante, y hay disnea que descomprimir en la traqueotomía. La meastinitis es la infección del meastino, un cuadro real. Hay dos tipos, aguda y crónica. Aguda es generalmente secundario infeccioso, sobre todo el orden orofaringeo, la angina Ludwig, que es la presencia de un femón cervical, odonto cervical y va hacia el cumplimiento del meastino. De alta mortalidad, hay que hacer drenaje, hay que operar, hacer drenaje y cubiertos de amplios con cobertura pagamos para anaerobio. Recuerden que los anaerobios están en la calidad oral y en piezas sépticas dentales. Es un cuadro muy grave que requiere la intervención quirúrgica. Hay que operar, lavar, dejar dueños y antibióticos de amplio espectro, si no se muere. También de como acá, hasta que el pericardio, la cámara de radioterapia, todo eso uso eso, ¿no? Tiene que lavar, siempre dos de superior y de esa manera el paciente con amplio espectro, con antibióticos de amplio espectro. La crónica puede ser secundaria de tuberculosis, autocarnosis, artrovirosis, en la cual hay una inflamación y luego una reacción. O sea, la red es negativo, pero así pequeñito y con gran calcificación, ¿no? A veces esta calcificación puede anular las venas, que pueden ser las venas cavas, que por las venas pulmonares, el paciente puede tener un cierto grado de insuficiencia cardíaca por obstrucción de la rodilla. Hay que ver la calcificación, ¿no? Los tumores de mediastino. El tumor de mediastino es una lesión parte del mediastino. Ustedes ven estas dos radiografías, estas dos imágenes parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Si ustedes ven, este es un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Cuando el ángulo es obtuso, o sea, viene el tumor de mediastino. Cuando el ángulo es agudo, el tumor viene del pulmón. Siempre hay que ver este ángulo. Si el ángulo es obtuso, es un tumor de mediastino. Si el ángulo es agudo, es un tumor de pulmón. Está metido. ¿Qué patología tumoral hay en el mediastino medio? Las hemopatías, tenemos el linfoma, el cáncer metastásico, tuberculosis, micosis, artrosis, hiperglicémico o disfunciones vasculares. También en el mediastino medio tenemos la patología como la hernia asmática, los tumores bronquiales, el tumor de Rau, el tumor de en el mediastino anterior tenemos las cuatro que es, ¿no? El tumor de tiroides, retinoma, ¿no? El tumor de COPT, que es el
económico de la probabilidad de vida. Así como que la forma de vivir, ¿no? Un tumor no se mató, sobre todo en gente joven. Y en el medicino posterior, la patología individual son, por ejemplo, la patología de esófago, el melisma, las hernias, o los tumores neurológicos, o los quistes neurológicos. Cáncer de esófago, pacientes con mayor edad, infartos, alteraciones, como lo de acá, vamos en el posterior, un estudio de PET scan, dilatación, imagen, los tumores de esófago. Estas dilataciones con el borde cortado a lápiz, o sea, intervenido, eso nunca es tumor. Cuando vean una lesión, ya sea acá arriba, al lado, o cualquier área de medicina tan cortado a lápiz, eso es vaso. Es una dilatación aneurisma. Es un aneurisma de aorta. Ya pueden ver dilatado por eso, ¿no? Pero es la dilatación aneurisma. En la tomografía de la aorta no se ha dilatado. El tumor neurofibroma, otra de las patologías importantes en esta zona son las hernias diafragmáticas. Recuerden que hay 3 puntos del diafragma, ¿no? Que están ambas al esófago, a la aorta y a la vena cava inferior. Estas hernias pueden ser traumáticas y no traumáticas. No traumáticas tenemos las que se originan en el hiato esofágico, el foramen medular y la vena. El hiato esofágico es la más común, sobre todo la más común en la parte derecha del adulto. Fue importante la debilidad del hiato. Los factores adquiridos por la obesidad, el sobrepeso, el embarazo, pueden ser asintomáticos o dar un dolor externo, fibrosis, ¿no? También enfermedad de reflujo, el gasto esofágico, pueden ir a hacer esófago de barrer y hasta cáncer. ¿Y qué es lo que se va a herniar? El estómago, ¿no? El estómago, cardias, arriba, la hernia de Budarek se produce a través del hiato europeritoneal, se presenta en el infante y en el adulto, es más en el lado izquierdo, que tenemos la parte en el lado derecho. Si el efecto es grande y hay síntomas de dificultad respiratoria en el recién nacido, hay que operarlo. Cuando es pequeño, en la grasa peritoneal, donde se puede herniar, es por superior del riñón, pues va. Y la de Morgani, que es la de localización para externar, tiene que ser más en adultos obesos. El saco coronario se presenta como una masa densa y se ve en el ángulo costofénico derecho. Entonces ahí casi no entra